Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de economía, Dale. porque bueno, como todos ustedes saben, están pasando un montón de cosas en ese rubro que es la economía. Vamos a hablar con Martín Rapetti, que es miembro fundador y director ejecutivo de Equilibra, investigador del CONICET y CEDES y profesor titular de macroeconomía avanzada de la Universidad de Buenos Aires. Martín, ¿cómo te va? Desde Ushuaia te saludan Gonzalo Benito Zamora y Carolina Masdeu. ¿Cómo andan? ¿Cómo ¿Cómo estás? anda, Caro? Que no la veo. Los veo mitad y mitad. Estamos Ahí mitad y te veo, mitad. Caro. ¿Cómo ¿Cómo andas? te va, Martín? Ya, ¿Eh? ya te vamos a ir Bien. acomodando, no te preocupes, Martín. Gracias por atendernos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? No se tienen que acomodar a ustedes. Los que no los veo bien ustedes No, están me en están haciendo mitades. foco, chicos. Me tienen ¿Eh? fuera de foco acá como si Yo por fuera lo menos Woody Allen. los veo en mitades. ¿En Pero bueno, no mitades? importa. Ah, Bueno, bueno. ya Sí, se, Es que pero bueno. queremos ser uno. Queremos ser uno y mitad y mitad Bueno, nos queremos ya convertir se, en uno. ya se va a acomodar, no te preocupes. Martín, bueno. ¿Cómo andan? Muy bien, bien. ¿vos? Bien, todo bien, Hay, chicos. hay mucho que se está diciendo respecto de cuáles son los motivos por los cuales el gobierno nacional, vamos a ponerlo así, la Argentina reitera su compromiso y su adhesión y su búsqueda de fondos con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno nacional dice que es para sanear justamente al Banco Central de los pasivos y los papeles y todas las cosas que tiene entremezclado con el Tesoro. Y hay otros economistas que son más críticos que lo que plantean es que ya se fumaron la plata del blanqueo y que el esquema y el dólar pisado está haciendo que básicamente sea una salida de dólares constante y sonante. ¿Vos por qué entendés que el gobierno nacional, que la Argentina está regresando al fondo? Bueno, porque Argentina, como casi cualquier país del mundo, tiene deudas, ¿no? Pero Argentina, como casi ningún país del mundo, no tiene forma de financiar sus deudas. Tiene deudas con bonistas que compraron bonos argentinos y tiene deuda con el Fondo Monetario Internacional, además de con otros organismos internacionales, ¿no? El problema que tiene Argentina es que para pagar sus deudas no tiene forma de conseguir financiamiento para ir refinanciando esas deudas, que es lo que comúnmente hace casi cualquier país del mundo. Y entonces se le vienen encima pronto, ya a partir del año que viene, los vencimientos con el propio Fondo Monetario Internacional, y si no accede al mercado internacional de capitales, o sea, si no le empiezan a prestar, si no puede emitir deuda para pagarle al fondo, no le puede pagar al fondo. Entonces está casi obligada en las circunstancias actuales a encontrar un acuerdo con el fondo para poder eh, eh, conseguir algo de financiamiento Sí. para pagarle al propio fondo y patear para más adelante lo que tiene que pagarle al fondo. Entonces, esa es la esencia del acuerdo. Eh, y, y bueno, como en realidad cuando vos recurrís al fondo, muchas veces recurrís para que te den plata para financiar el déficit fiscal, que Argentina ya ahora no tiene. Entonces digo, ¿para qué me pedís plata? Sería la pregunta del fondo. Entonces dice, bueno, no, te pido plata también para que, no para usarla yo tesoro, sino que voy a agarrar esa plata, yo tesoro, y le voy a dar al Banco Central dólares para cancelar una deuda que tiene conmigo, yo tengo que yo tesoro tengo con el Banco Central, que son esos papelitos de los que vos hablabas. Entonces, voy a sanear al Banco Central, porque en vez de darle un papelito pintado de verde, pero en realidad que es mío, le voy a dar dólares de verdad. Eso es lo que está diciendo. Pero en esencia, esa plata que le va a dar al Banco Central es plata para poder gobernar la evolución del dólar, del precio del dólar. Sí. Y el fondo, como entiende economía, dice, mira, yo no te voy a dar la plata para que vos mantengas pisado el precio del dólar porque veo que el precio del dólar está demasiado bajo. Te voy a dar la plata, pero a cambio te voy a pedir que empieces a normalizar el funcionamiento del mercado del dólar. Entonces, en vez de tenerlo pisado, fijo, como más o menos lo tenemos ahora con el oficial,
quiero que empieces o a flotar o algo parecido a eso. Sí, Eh, algo y entre además que bandas. vayas sacando las restricciones cambiarias que nosotros las conocemos como cepo. Ujú. O sea que las limitaciones para comprar dólares, tanto de empresas como de personas, se empiecen a ir sacando de a poco, de modo tal de que en algún momento, en 2026, después de las elecciones, eh, pueda estar funcionando con normalidad el mercado de cambios. Sí. Ahora, Martín, vos entendés que más allá de la herencia que recibió Milei, ya lleva poco más de un año, ¿entendés que hizo lo que tenía que hacer para no tener que llegar a esta situación? Digo, porque los 20 digamos, el blanqueo fue muy exitoso, cerca de 20.000 palos, que es lo mismo que le vamos a pedir ahora al fondo, y otra vez estamos discutiendo que estamos faltantes de dólares. La herencia era muy complicada, muy complicada. No era fácil salir. O sea, digo, si vos me decís, ¿era posible, lo que me estás preguntando, evitar esta situación de tener que conseguir financiamiento? Eh, Tener a la economía creciendo y tener paz social, me parece que no. Las tres juntas no se podían, me parece, porque si vos decís, bueno, mirá, hacía un ajuste fiscal feroz, generaba una devaluación mayor que la que hubo, o sea, que el tipo de cambio no quedara tan atrasado como quedó, y encima la gente va caminando por la calle tranquila, me parece que eso era casi imposible, nadie lo podía lograr. Entonces, había tal vez dos caminos, o sea, hizo una cosa que fue hacer un ajuste fiscal muy fuerte, Sí. con los costos sociales que tiene. Y la devaluación eh, que hizo también fue fuerte. la devaluación que hizo fue fuerte, pero se le licuó, porque digamos, hoy en términos, hoy estamos igual o más caros, tan caros como estábamos Claro, en el oficial que dejó el gobierno de Alberto. O sea, el tipo de cambio oficial está en términos reales claro. tan caro como estaba en aquel entonces, básicamente, para simplificar, pese a la devaluación que vos decís. Entonces, hizo un gran ajuste fiscal y cambiario al inicio que después se licuó. Ese ajuste, cada uno en su fuero íntimo puede decir fue desproporcionado, estuvo bien, estuvo mal. Desde el punto de vista que me parece que un analista como yo lo tiene que mirar, te diría que es exitoso en el sentido de que la gente lo sigue bancando. O sea, digo, si vos me decías antes del programa, Milei va a hacer esto, yo te digo, se prende fuego la Argentina, yo tengo la oficina enfrente de la 9 de julio, esto hubiera sido peatonal, Claro. esa era mi imagen. Ujú. Sin embargo, la gente lo Lo bancó, o respalda. sea, digo, lo respalda, o sea, digo, por lo que uno ve, no solo en la manifestación que no hay en las calles, sino también que en las encuestas de opinión el gobierno aparece muy bien posicionado, porque le entregó, y uno lo podría explicar, le entregó un servicio a la gente, pero a la gente, digo, a las personas y a las empresas, que es que bajó mucho la inflación. Vivir Mm, con la alta inflación que vivíamos era una cosa que estresaba a la gente. O sea, digo, sí, sí. creo que todo el mundo tiene alguna anécdota para contar sobre eso. Pero bueno, entonces, eh, ¿cuál era la opción para no tener el tipo de cambio tan atrasado como lo tenemos ahora? Bueno, podría haber, en vez de, ¿se acuerdan que él devaluó fuerte y después el Banco Central empezó a mover el tipo de cambio al 2% mensual y después Sí. lo bajó al 1% mensual? Ese movimiento del 2% y después 1 mensual fue lo que ayudó mucho a que bajara la inflación, porque un precio clave de la economía, que era el dólar, subía no más de 2% por mes y después no más de 1% por mes. Entonces eso hizo que muchos precios de la economía no subieran más de 2 o no subieran más de 1 por mes. Entonces la inflación estuviera en los niveles que está ahora, 2,5%. Si vos hubieras querido evitar ese retraso cambiario, lo que te hubiera convenido era o flotar, o sea, que el precio, en vez de gobernarlo vos y decir que vaya al 2% mensual, que flote y que el mercado decida, o devaluar a un ritmo mayor. ¿Cuál hubiera sido la consecuencia de eso? Más inflación que la que tenés hoy. Ujú. Entonces, desde el punto de vista que por lo menos limitadamente me permite ver,
yo creo que había dos caminos. O lo que hizo el gobierno y tener el problema que tiene ahora, que tiene un dólar atrasado y tiene que encontrar financiamiento en dólares para empezar a levantar el cepo, o haber hecho algo que no tuviera que generar tanto atraso cambiario y tanta necesidad de dólares, manteniendo un tipo de cambio un poco más alto, pero pagando un poco más de inflación. Bien. Me parece que esas eran básicamente las dos alternativas. Yo prefería, porque a mí me parece que siempre que tenés que corregir el tipo de cambio es un episodio traumático, yo hubiera preferido evitar tener que ir hacia una corrección cambiaria, porque eso, viste, siempre es dificultoso en Argentina. Entonces, Sí, yo claro. prefiero no atrasar el tipo de cambio y pagar más inflación, pero bueno, son opciones, tampoco Tal es cual. que viste, que había. Yo no veo, digamos, no veo una que vos digas, no, tenías la opción C, que era mucho mejor. Estábamos todos más felices, con más guita. No, me parece que un poco eran esas dos opciones. Ahora, Martín, en este tablero de ajedrez estás planteando un jaque mate, porque hay como está acorralado, o sea, justamente no tenés opciones, y encima de esto se le suma que el ascenso de Trump, este cambio arancelario, estos ajustes también hizo un poco desestabilizar el dólar a nivel mundial, y hay bancos que están ahí medio sospechando. De hecho, subió el euro de una manera bastante alta, o sea, hay una diferencia grande entre euro y dólar, y esto tampoco le está ayudando. O sea, ¿cuál sería hoy No. una opción? ¿Cómo es? ¿Cómo queda esto? Ponele que listo, nos dan la guita del fondo, ya está, bueno, empernados nuevamente. Ahora, ¿cómo continúa esto? Y le dice, sí, listo, voy a ajustar el dólar. ¿Qué es ajustar el dólar? ¿Que llegue hasta donde llegue? Bueno, primero que no creo que ahora el acuerdo con el fondo implique un ajuste del dólar dramático, ni mucho menos. Me parece que digamos, ningún gobierno, sea peronista, radical, del PRO, libertario, incluso, bueno, democrático, digamos, Sí, va a una elección eh, con una devaluación pocos meses antes de la elección, o claro, sea, no está porque sabe bueno. que pierde la elección. Entonces, el gobierno de ningún modo va a negociar con el fondo tener que devaluar. Lo que creo que va a hacer es tratar de encontrar un mecanismo donde de a poco se le empiece a dar un poco más de flexibilidad, que puede ser con lo que se llaman bandas de flotación, o sea que tenés un techo en el que el tipo de cambio es fijo, o sea, digamos, si sube, para simplificar, hoy el dólar está, vamos a decir, en 1100, el oficial, bueno, que flote entre 1200 y 1000. Ujú. Entonces, si llega a 1200, el Banco Central vende todo lo que tiene que vender para que no suba más de 1200, y si baja hasta 1000, compra todo lo que tiene que comprar para que no baje más de 1000. Entonces, y en el medio, que flote. Ese es un esquema intermedio, o sea, no es flotación pura que puede ir a cualquier lado, Claro. sino que acota el margen de flotación. Y al acotar el margen de flotación, sabiendo que lo más probable es que se vaya para arriba, no para abajo, le pone un techo a la suba del tipo de cambio. Yo creo que algo así es lo más probable por un tiempo, hasta que se pasen las elecciones, y después tal vez en ese tiempo donde se va flotando, incluso yo creo que la flotación de bandas va a ser con bandas que arrancan finitas y se van ensanchando, hasta llegar finalmente a una situación, ya después de las elecciones, probablemente a principios del 2026, donde directamente es el salto más importante, que es flotemos sin bandas. Y ahí veamos Que se hacia dónde va acomode. el tipo de cambio. Claro. Claro. Ahí está. Estamos hablando. Rezando o esperando, tratando de coordinar que no sobre reaccione el tipo de cambio cuando tengas que flotar Sí, libremente, sí. digamos. Esto es la Claro. Argentina, así que podemos esperar cualquier cosa. Sí. Estamos hablando con el economista Todo puede pasar. Martín Rapetti. Martín, algunas cifras que se conocieron en algunos economistas, o sea, la verdad que
vos y tus colegas andan como en debates intensos en esta Argentina de los últimos años. Y bueno, cada uno también tiene su propio análisis, su propia biblioteca, lo que fuera. Algunos datos que yo veía la semana pasada era que de enero a marzo aproximadamente se habían tenido que vender unos 6.500 millones de dólares. No sé si vos manejás en tus análisis cifras similares. A mí un poco el temor que me da es volver al fondo para llegar a octubre con el dólar pisado para ganar las elecciones y que en ese transcurrir de ese tiempo, no sé, el 20 o 30% de los recursos que nos dé el Fondo Monetario se vayan solo en una campaña. Cosa que ya ha ocurrido antes, no es que, ¿no? Eso está clarísimo. Pero en otros gobiernos, lo que fuera. Pero bueno, Sí. digo para estar en la situación, digamos, estamos en el 2025, no te genera a vos una preocupación que pueda haber 5 o 6 mil millones de dólares que se nos vayan en mantener pisado un dólar que a todas luces parece ser insostenible. Sí, sí, sí. Si yo digo, una forma de, para mí, buena de generalmente hacer análisis es tratar de aplicar lo que se llama el método de la empatía. Digamos, ¿qué harías vos si estuvieras en ese lugar, no? Entonces, cuando vos estás en el lugar de un gobierno, como te decía antes, lo que más querés es tener quieto el dólar, porque eso te hace ganar las elecciones. Entonces, lo que efectivamente uno presume es que lo que el gobierno más quisiera es que le den dólares y no tener que cambiar casi nada del esquema cambiario. Claro. Aplicando el método de la empatía del otro lado, te posicionás en el lugar de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, que acá es importante hacer una clarificación. El fondo no es un organismo homogéneo, como decían ustedes los economistas, que son, bueno, el fondo es por naturaleza distinto, tiene una dimensión técnica, son funcionarios, empleados, tecnócratas, que es lo que se llama el staff, Sí. y después está el directorio, que son los representantes de los países, ahí está la política. Entonces, muchas veces el directorio, la política, le dice al staff, tenés que hacer esto, y el staff dice, traga saliva, porque son sus jefes, y dicen, bueno, lo hago, pero no están de acuerdo, no le parece lo correcto. Los directores pasan un tiempo y se van, los miembros del staff están ahí y se quedan para siempre, y si algo sale mal, adivina qué cabeza vuela, la del staff. Entonces, los del staff, que están con el caso argentino, lo que menos quieren es que pase tu preocupación, o sea, está alineado con tu preocupación. Lo que menos quiere es darle plata al gobierno argentino, que el gobierno argentino se la patine para mantener bajo el dólar y que después tengas una crisis. Porque el del staff que firma ese acuerdo presionado por la política, después va a tener que ir a ver de vuelta al directorio, y por ahí el directorio es distinto, y le va a tener que explicar por qué hizo algo que terminó fracasando y dejó al fondo, que es un banco, con el deudor más odiado por el fondo, que somos nosotros, con más deuda que antes. Y sin haber resuelto los problemas. Bueno, o sea, pero como vos la decís, cabeza de ese funcionario va a volar. Está bien, pero como Entonces, vos decís, la decisión final es de la política. Claro, la decisión. Entonces ahí, todo parece indicar que la política, por lo menos la del presidente de Estados Unidos, es respaldar a Javier Milei en que le vaya bien. Eso es una conjetura. Sí, lo es. No sabemos bien. No. O sea, sabemos que se sacan fotos, que se dicen cosas lindas. Sabemos que Trump es bastante transaccional. O sea, yo te doy A si vos me das B. Obvio. No sabemos todavía qué dio Argentina, más que muestras de afecto. ¿No? ¿Por qué lo pusiste en el tapete, digo yo? Yo también lo pregunto para adentro, es como, ¿por qué tanto, no? ¿Tanto amor? Hasta acá han habido muestras de afecto, afinidad ideológica rara, porque ayer Trump anunció la política más proteccionista de la economía del nuevo milenio en el país más importante del mundo, y Javier Milei tiene una mirada librecambista muy fuerte, o sea que en eso no
no comulgan, o sea, comulgan más en esta agenda más, si se quiere, cultural, anti-woke, en fin, ¿no? Pero otro tema. No todo. Entonces, lo que quiero decir es que del lado del fondo, lo que yo creo que está pasando es, la línea técnica dice, no, entendemos tu situación, no te vamos a hacer devaluar o flotar ante una elección, porque tampoco somos kamikazes, entendemos que vos tenés una elección, pero no te voy a dar plata para que la gastes teniendo un tipo de cambio bajo. Entonces te voy a exigir algo de flexibilidad. Tal vez lo que termine donde la política se meta es en que por ahí la flexibilización que le exigen al esquema cambiario ante las elecciones sea menor que la que querría el staff. Y tal vez donde también se pueda meter la política ahí es en que el desembolso inicial sea más grande que el que le gustaría dar al staff. Ahí es donde... pero la línea técnica, algo relevante para decir va a tener. Entonces yo creo que lo más probable que veamos es que vaya a haber un desembolso, nos den plata antes, aumente la deuda de Argentina con el fondo, por lo menos en los primeros meses, porque también Argentina va a tener que empezar a pagar deuda en septiembre del año que viene, y el programa no va a dar las 20.000 millones de los que se hablan el día 1, sino que los va a dar en cuotas, Claro. y seguramente las cuotas que se empiecen a dar a partir de septiembre del año que viene sean menores que lo que Argentina tiene que pagar. Entonces ahí se empieza a reducir la deuda con el fondo. Pero de acá a septiembre va a aumentar. Entonces tu preocupación es una preocupación válida, es una preocupación que yo comparto, que compartimos muchas personas, incluyendo, me parece, al staff del fondo. Bien, bueno. Somos muchos entonces. Somos muchos. Martín, gracias por tu tiempo y por tu claridad de placer. conceptos. Muchas gracias. Gracias, Martín. Un placer. Que anden bien. Chao, Caro, y todos. Un beso. Hasta luego. Chau, Martín chau. Rapetti, investigador del CONICET y CEDES, profesor titular de Macroeconomía Avanzada en la Universidad de Buenos Aires, aquí hablando con nosotros respecto de su mirada sobre el regreso el regreso. Nunca nos fuimos porque volvimos en 2018 al Fondo Claro. Monetario Internacional, pero bueno, profundizar, La reincidencia, digamos. profundizar ese vínculo y cómo fue que llegamos hasta acá y lo que puede llegar a ocurrir de aquí en adelante.